Hola chicos, chicas, familia, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Seguimos Educando. Recuerden, siempre se los decimos que la escuela es completamente irreemplazable, pero esto que estamos haciendo suma, es importante. Son clases distintas, clases a distancia, pero aquí estamos acompañándolos, acompañándolas y está, por supuesto, como siempre, la profe Pau. ¿Qué haces, Pau? Bien, muy bien. ¿Todo tranqui? Día, muy bien. Excelente los rulos, ¿eh? Excelente los rulos. Muy bien. Me peiné bien. Van. Bueno. Los rulos van. Para un van. viernes. Yo tenía muchos rulos cuando era chico. ¿De verdad me decís? Te lo juro, en serio. No sé qué pasó en el camino. Algo pasó, evidentemente. Y los perdiste. El paso del tiempo es una razón. Menos cantidad de cabello es otra razón. Pero tenía rulos. A mi hermano le pasó al revés. Tenía pelo lacio de pequeño y ahora tiene rulos. Mirá, ok. Como Bueno, que se contagió de la familia. Pero misterios de la humanidad. ¿Eh? Difícil peinar los rulos de niñas. No quiero que nadie vea fotos Claro. mías con rulos de niñas. Debe por ser favor. dificilísimo. Bueno, ¿Qué para tenemos por cerrar ahí? la semana vamos a trabajar en matemática un repaso de lo que estuvimos viendo, chicos y chicas, que fue bastante. Fracciones, el vínculo con los números decimales, las características de los números racionales y cómo ubicarlos en la recta numérica, que es algo que introdujimos ayer. Después vamos a hacer unos ejercicios de educación física para despejar un poco la cabeza después de tanto pensamiento matemático. En lengua vamos a repasar los cuentos leídos con relación a los distintos recursos que generan inquietud, que vimos con algunos autores durante la semana. En ciencias sociales vamos a hablar de los inmigrantes de la actualidad en la Argentina, los que están ingresando a nuestro país en los últimos tiempos. Hay prejuicios, hay algunas cosas que nos pueden aportar como sociedad, vamos a detenernos un poquito en eso. Y para cerrar la semana tenemos a mi homónima, la señora Pau, con una clase hermosa de plástica. Vamos a ver qué nos propone para trabajar hoy en ese recurso de creación que es la plástica. Dale, dentro de un ratito entonces vamos a estar también con la otra profe Pau. Y recuerden siempre estos consejos que son muy pero muy importantes. Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia. También lo pueden hacer con una solución que contenga alcohol. Se la rocían y se friegan bien. Además, eviten tocarse los ojos, la nariz y la boca. Por otro lado, también cúbranse siempre que van a estornudar o a toser con el pliegue del brazo. De esta manera, ventilen los ambientes con frecuencia, desinfecten también con frecuencia aquellos objetos que utilizan asiduamente y, por último, si tienen alguno de los síntomas que son compatibles con el COVID-19, esto puede ser tos, puede ser fiebre o puede ser dificultad para respirar, no se muevan de sus casas, pero llamen a los siguientes números que van a ser atendidos por especialistas y les dirán rápidamente qué es lo que tienen que hacer. 107 si están en la ciudad de Buenos Aires, 148 si están en la provincia de Buenos Aires o 0800-222-1002 en cualquier otro punto del país. Como son centrales, estas recomendaciones las vamos a repasar. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es el turno ahora de comenzar con la primera lección del día, que es la de matemática. Bien, clase, encuentro, no decimos más lección porque es como de viejo. Te tiro un vintage a propósito. Es de viejo decir lección. Obvio. En matemática, entonces, en este primer encuentro del día de hoy, lo que vamos a trabajar es dos cosas que venimos trabajando. Una, repasar la idea de la fracción y su relación con el cociente, para poder pasar cada fracción que trabajemos a números decimales. Bien. ¿Sí? Sí. Y después, la escritura de la fracción decimal como un número que nos ayuda a pensar cuántas veces se dividió por 10 ese número para seguir dividiendo ese resto que nos queda en posiciones después de la coma. Bien. Como venimos trabajándolo. Dale. La primera actividad, entonces, va a ser pensar Sí. si es posible encontrar expresiones decimales entre unos números que yo les voy a ir proponiendo. Dale, a ver. ¿Sí? Dale. Entonces vamos a poner
la actividad número 1 del día. Y vamos a pensar entonces si es posible encontrar alguna expresión decimal entre 1 y 3 medios. Perfecto. Y acá tenemos una complejidad, un número entero y una fracción cuyo numerador es mayor que el denominador. Entonces sabemos que va a ser mayor que 1. Ojo con esto, chicas y chicas. Acuérdense siempre que cuando tenemos un numerador, perdón, el número que está arriba, mayor que el denominador, sabemos que esa fracción es mayor que 1. Sí. ¿Cómo hago para traducir esto a una fracción mixta que después me ayude a pensar en cuál es el número decimal que tengo que construir para saber si puedo encontrar expresiones decimales entre estas dos cantidades? ¿Sí? Seguimos con esta idea de comparar números, fracciones, expresiones decimales. Yo puedo pensar a 3 medios, a ver si están de acuerdo conmigo, como 1 más 1 medio. Porque el entero acá está dividido en 2 partes iguales y tengo 3. 2 voy a tener acá y una más voy a tener acá. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿hay una fracción decimal posible o un número mixto posible entre 1 y 1 y medio? Es decir, ¿hay cantidad entre 1 y 1,5? Ahí ya los estoy ayudando demasiado. Ya está. Pero yo sé que en los números racionales, si ubicara aquí en la recta al 1, voy a agarrar un marcador de color para que allá en casa lo puedan ver bien los chicos y las chicas. Si yo tengo entre 1 y 1 y medio, la pregunta, si yo sé que 1 y medio es 1,5, la pregunta es si puedo encontrar números o expresiones decimales entre estos dos. Sí. La respuesta es que sí. Vamos a practicar un poco cuáles podrían ser esas expresiones decimales posibles. Lo puedo pensar como expresiones decimales. Yo tengo entre 1 y 1,5, voy a tener en la posición de los décimos que está aquí, puedo tener bastantes cantidades expresadas en número decimal. Pero ahora sirve pensarlo también si yo tuviera que expresar en un número mixto, que es decir, el 1 más cuánto sería equivalente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Si yo pusiera entre 1 y 1 y medio, yo voy a poner aquí, por ejemplo, 1,2. ¿Cómo expreso eso en un número con fracciones y no decimales? ¿Sí? Si yo tengo 1,2, estos dos, sí. Para poder poner la recta numérica, decir. Para poder ponerlo en la recta numérica y pensar en las dos formas de expresar el mismo punto en la recta numérica. Excelente. Que sea número decimal, pero que también yo lo pueda pensar como la fracción en esa recta numérica, Sí. aunque estén en el mismo punto. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este. Si yo sé que 1 y 2 décimos es 1 más 0,2, lo que tengo que pensar es cómo expreso esta fracción 0,2. ¿La teníamos en nuestro banco? Si son 2, son 2 partes de 10. Entonces lo puedo pensar como 1 y 2 décimos, ¿verdad? Y si busco una fracción equivalente, también lo puedo pensar como 1 y 1/5, porque divido a este por 2 y a este por 2. ¿Se acuerdan que siempre que busco fracciones equivalentes, qué hago, chicos y chicas, de sexto, séptimo, primero? Multiplico numerador y denominador por el mismo número o divido numerador y denominador por el mismo número y eso me va a dar el mismo punto en la recta. Entonces, aquí donde yo puse 1,2, también podría poner 12 décimos, porque yo sé que estos son 10, o 6 quintos, porque yo sé que estos son 5. Bien. Lo voy a poner así para abajo. Dale. 12 décimos. Todo esto representa el mismo punto de la recta, ¿sí? O 6 quintos. En la misma proporción es más grande que el entero y está entre 1 y 1 y medio. Y encontramos ese ejemplo y lo expresamos después tanto en número decimal, 1,2, como
en número fraccionario. Lo mismo los chicos y las chicas, si tienen tiempo y se quieren quedar con actividades para hacer, podrían buscar de ubicar estos tres y traducirlos a números o expresiones fraccionarias y no decimales. ¿Estamos con este? Sí. Otra pregunta que les hago. ¿Es posible encontrar alguna expresión decimal entre 1/2 y 1/4? Esa es la segunda actividad, ¿no? Sí. Si esta era la A, que hicimos recién, entre 1 y 3/2, la B, como para ordenarnos, trabajamos en la carpeta, es si tenemos expresiones decimales entre 1/2 y 1/4. ¿Qué dicen ahí los chicos y las chicas? Primero, si comparo, ¿cuál es más grande de estos dos? Algo de esto estuvimos trabajando. El 4 en los números enteros que veníamos trabajando es más grande, pero 1/4 no es más grande que 1/2. Esto es lo primero que tenemos que pensar cuando comparamos números que son fraccionarios, que me va a servir para no meter la pata y decir, si hay un 4, el 4 es más grande que el 2. Cosa que a veces pasa cuando comparo y quiero aplicar a los números que son fracciones, cosas con las que yo comparaba números de los que son enteros, ¿sí? En los números racionales eso no me sirve. Me tengo que acordar que el denominador más grande es una parte más pequeña. Entonces, esa cantidad va a estar más cerca del 0 en la recta numérica, por ende va a ser más chico. Muy bien. ¿Sí? Como repaso para lo que trabajamos en la semana, es súper importante recordar esto, chicas y chicas. Sabemos que 1/4, si vamos a nuestro banco de fracciones y expresiones decimales, sabemos que 1/4 es 0,25. ¿Sí? Y 1/2, está seguro que la recuerdan, es 0,50. O 0,5 o 0,50, si pongo el 0 a la derecha no cambia la posición del 5, entonces lo puedo agregar para que me queden las dos expresiones con dos posiciones después de la coma. La pregunta entonces es, ¿hay números que yo pueda ubicar en mi recta numérica entre 0,25 y 0,50? Lo primero que yo puedo hacer es ir a la recta numérica y marcar el 0,5, que va a estar en la mitad. Recuerden que si ustedes construyeron la recta numérica con 10 cuadraditos de intervalo, la mitad va a ser 5, como truco para recordarlo. Y la mitad de 0,50 va a ser 0,25 y ahí tengo que caer en la mitad de un cuadradito. Volví a partir un cuadradito. Voy a tener 0,5 acá y 0,25 acá. ¿Sí? Que es lo mismo que decir, lo voy a anotar. ¿Estoy escribiendo muy chico o se ve? Se ve. 1/4, joya, y 1/2. La pregunta es, si entre esto y esto puede haber expresiones decimales o fracciones. Yo ya sé que sí, que si hay espacio acá, lo único que tengo que hacer es pensar qué número puede estar entre uno y otro. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que si tengo... Ay, iba a escribir con el marcador de pizarra, me mareé. Qué lío, me retan. Yo sé que 0,3, si acá ocupa la posición un 3 y acá ocupa la posición un 2, este número va a estar entre estos dos, porque estoy comparando esta posición. Sí. ¿Verdad? Sí. Si yo quisiera poner esta, a ver, este número, ¿está entre estos dos, chicos y chicas de sexto séptimo? No, este número es más grande que este. Entonces se me va a ir a la derecha. Si yo lo tuviera que ubicar acá, va a estar a la derecha del 0,5. Entonces no va a estar en el intervalo que yo estoy queriendo buscar, que es entre 1/4 y 1/2 o 0,25 y 0,50. Sí. Cualquier número que sea más grande que el 0,5, por ejemplo ese que yo escribí ahí, se me iría del intervalo. No está entre esos dos. Entonces yo tengo que buscar números que en la misma posición, el número que yo compare o que yo agregue para comprobar que está en el medio, sea mayor que el 2 y menor que el 5. O igual que el 2, pero que le cambie esto. Por ejemplo, si yo, no lo voy a ubicar en la recta porque es muy difícil, pero si yo pusiera 0,27, es más grande que este, porque le agregué un poco más de las partes que están divididas en 100 y no en 10. Entonces, ¿hay números o expresiones decimales entre 0,25 y 0,50? Sí, acá yo escribí algunas, 0,3, 0,4, y las podría ubicar también en la recta en ese intervalo que marqué.
Vamos con una última. Dale. ¿Un último ejercicio? Un último ejemplo de esta actividad, que es buscar números que estén entre una expresión y otra. ¿Es posible encontrar alguna expresión decimal entre algo? Yo ya anticipé de esto. 3,4 y 3,6. Yo tengo 3 enteros y 4 partes de 10, 3 enteros y 6 partes de 10. Para poder comparar estos números, yo tengo que ir a la recta y saber que este número va a estar entre el 3 y el 4, en primer lugar. Tengo el marcador en la mano. Entre el 3 y el 4, si yo tengo 3 y 4 partes de 10, voy a tener 3 y 1, 2, 3, 4 partes de 10. Entonces el 3,4 va a estar aquí. Me lo voy a marcar. Y el 3,6 va a estar aquí. Lo voy a marcar más abajo, así se puede leer. ¿Sí? La pregunta es, ¿hay expresiones decimales posibles entre estos dos? Sí. Salvo cuando un número está en el mismo punto que el otro, yo puedo encontrar expresiones que estén en el intervalo que estoy marcando. ¿Sí? Lo que no va a haber es una expresión decimal entre 3,4 y 3,4 porque es la misma posición. Después, siempre que yo tenga dos posiciones distintas, puedo encontrar expresiones decimales en el medio. Y aquí les voy a proponer que hagamos lo que hacíamos recién, pensar no solo en la posición de las partes en las que yo dividí en 10, sino también en las otras. Entre 3,4 y 3,6 yo voy a tener obviamente 3,5, que ahora lo voy a marcar allá en la recta, lo pueden marcar los chicos en casa si se dan cuenta a dónde ubicarlo, va a estar en el medio, entre 3,4 y 3,5, si yo la tuviera acá. Pero acá en el medio también voy a tener expresiones decimales posibles. ¿Cómo? Sumando la posición, como hice yo antes en el ejemplo anterior. Por ejemplo, 3,48 es más grande que 3,40. No va a estar acá, sino que va a estar más cerca de acá. Y va a ser más chico que 3,60. Entonces, si yo quisiera encontrar muchas expresiones decimales entre estas dos cantidades, que si nos fijamos en la recta están cerquita, me convendría agregar la posición y además de usar la posición de los décimos, utilizar la posición de los centésimos, que es cuando yo divido ese entero en 10 partes más. ¿Sí? Y voy a 2 cifras después de la coma. Bien. Esta actividad era para pensar un poco en cómo seguir ubicando números en nuestra recta numérica que construimos juntos, recordar un poco nuestro banco de fracciones y expresiones equivalentes y también saber que al comparar y ubicar yo puedo buscar expresiones equivalentes en fracciones y en decimales. Vamos a la segunda actividad que le quería proponer a los chicos y a las chicas, que tiene que ver con pensar en cuántas partes se dividió el entero una vez que empecé a dividir ese resto que me sobraba de los números con los que veníamos trabajando habitualmente en múltiplos y divisiones. Muy bien, a ver. Para eso la pregunta es la siguiente. Voy a escribir acá unas cifras. Vos no las leas, Diego, porque si no las vas a ayudar. Dale. Los chicos, si quieren, pueden copiarlo como actividad 2. Recuerden que tenemos redes sociales y ustedes se pueden comunicar ahí con nosotros, chicos, chicas. En Instagram es @seguimoseducando, en Twitter es @seguimoseduc. Y ustedes ahí pueden consultar, porque hay muchos contenidos que vamos subiendo, pero también pueden compartirnos aquello que tengan ganas. Y también tenemos un número de WhatsApp donde hay maestros, maestras, profes, que van a poder responderle las dudas que ustedes tengan. Como ahora no las pueden hacer en el momento, porque estamos en esta modalidad de distancia, sí lo pueden hacer en el teléfono en el número de WhatsApp, que es 011-3262-6362. Allí ustedes se pueden comunicar y plantear las dudas que tengan. Segunda actividad. Lo que tenemos que desentrañar, chicos, chicas, ahí en casa, es cuál de estas expresiones que yo escribí acá en el pizarrón representa 1503 milésimos. Es una actividad que los docentes hacemos mucho cuando enseñamos numeración y usualmente usamos dictados de números o ese tipo de cosas para que los chicos puedan reconocer cómo se dice o se lee un número y cómo se escribe efectivamente. Bien. Tenemos 1503 milésimos y lo que tenemos que saber es cuáles de estas expresiones decimales o números racionales
expresan 1503 milésimos. Vamos Bien. a arrancar en orden. La primera, chicos y chicas, yo le había pedido a Diego que no las lea, porque si él las leía, las iba a nombrar y ustedes se iban a dar cuenta cómo se leía. Bien. En el primer caso, si yo tengo que leer este número, tengo 1500 enteros, 3 milésimos. Pero la expresión que yo tenía inicialmente para reconocer no diferenciaba entre números enteros y milésimos. Si yo tuviera que leer este como milésimos, tengo hasta aquí y hasta aquí, tendría 1.503.000 milésimos. Un montón más que los 1503 milésimos que tengo aquí. ¿Sí? Porque tengo que leer todo este número y terminar de leerlo con esta posición. Muy bien. Si este tiene décimos, centésimos, milésimos, tendría que leer todo este número corrido hasta terminar en milésimos. Este es mucho más grande que la que tengo que buscar. Aquí yo tengo 1503 sobre 1000. Esta expresión puede ser equivalente a 1503 milésimos. ¿Qué les parece ahí en casa, chicos, chicas? Sí, porque yo sé que si tengo 1503 sobre 1000, tengo 1503 milésimos, porque estoy dividiendo los números después de la coma en 3 posiciones: décimos, centésimos, milésimos, y aquí tengo el 1000. Entonces yo sé que esta expresión sí es equivalente. Busquemos ahora a ver si hay alguna más que pueda ser 1503 milésimos como expresión decimal, que son las que nos quedan. Vamos a esta. ¿Tengo el 1503? Sí. Pero cuando lo termino de leer, ¿termina en la posición de los milésimos? No. Entonces tampoco me sirve. Muy bien. Porque va a números más pequeños y divide en 10 partes más. Vamos a este. Si yo tengo que leer este número, leo 1530 y un décimo. Porque este 1 está en la posición de los que valen 10. Bien. Por más que yo cuando lo vea visualmente vea 1000, en realidad todos estos ceros yo los puedo sacar y sé que esta posición vale 10 partes de un entero. Entonces son décimos. Entonces tampoco me sirve. El último, si yo lo miro como número decimal, tengo un entero y 503 milésimos, porque termina en la posición de los 1000. Y si lo leo de corrido, parecido a lo que hice aquí, que empecé con 1.503 milésimos, voy a leer 1503 milésimos, como si yo pudiera dividir 1503 dividido a 1000, yo sé que me va a dar un entero, porque 1500 es mayor que 1000, entonces sé que me va a dar 1, algo. Ese algo es el 503. Sí. Entonces la otra expresión correcta, que es equivalente a 1503 milésimos, es esta. Yo lo leo de corrido y lo último que nombro, porque es lo último que está escrito en esa posición, son los milésimos. Entonces lo puedo leer 1503 milésimos. Algo parecido había pasado cuando hablábamos de la altura. Sí. Yo sabía que me acordaba que vos medías 1,72, es 1 metro con 72. Pero si yo lo paso todo a centímetros, yo sé que son 172 centímetros. Entonces puedo ver esto y leerlo como 172 centímetros, porque leo hasta la posición de los que valen 100. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Repasamos algunos conceptos? Dale. ¿Te parece? Sí. Ya que vimos toda la semana estos temas de fracciones, Me parece perfecto equivalencias y para demás. cerrar la semana con todo lo que estuvimos viendo. Vamos a leer una cada uno. Diego, ¿querés? Dale. Una fracción se puede escribir en forma de decimal. La fracción es un cociente entre dos números, entonces podemos usar la división para expresar ese resultado en forma decimal. Una expresión decimal se puede escribir como fracción teniendo en cuenta cuántas veces se dividió por 10. Para comparar expresiones decimales, se analiza primero la que tiene el entero más grande. Si los enteros son iguales, se analizan los décimos. Si los décimos son iguales, se analizan los centésimos. La cantidad de cifras que tiene un decimal no es criterio para determinar si es mayor que otro. Utilizar fracciones equivalentes con denominadores más grandes permite encontrar números entre dos números dados. Los números racionales se pueden representar sobre una recta numérica. El conjunto de números racionales está ordenado. Y, por último, larguísimo, entre dos números racionales
siempre es posible encontrar otro número racional. Bien, y la última la leo yo, que agregar ceros cuando estoy comparando números es una estrategia que puede servir para encontrar números entre distintas expresiones decimales, siempre el cero al final de todo. Bien. Si lo pongo entre la coma y el número que tenía, cambio el número. Es un repaso. Sí, es un repaso. De todo lo que vimos en la semana, que es un montón. Gracias, Diego, por leerlo. Espero que ahí en casa, entre el banco que tenemos y las actividades que fuimos resolviendo juntos y juntas, a ustedes les quede en la carpeta para poder seguir construyendo en matemáticas. Excelente, Pau. Antes de ir al recreo, que seguro que los chicos y chicas ya tienen ganas de descansar un rato, llega el turno de la educación física. A mover el cuerpo. A mover el cuerpo. Primero educación física y después sí se viene el recreo. Bienvenidos a la clase de Educación Física. Mi nombre es Gustavo Ruiz. Hoy vamos a trabajar con sexto y séptimo. Los materiales que traje para la actividad de hoy seguro lo tenés en tu casa. Vení que los hacemos. Hoy vamos a realizar manipulación de objetos en equilibrio. Para esto, fíjense, yo traje vasos de dos colores, los cuales, desde sentado con la punta de los pies, ¿sí? Voy a tener que apilar los verdes de un costado y los naranjas de otro. ¿Se animan? Bien, fíjense, desde sentados entonces dijimos, con la punta de los pies, tomo el vaso, con mucho cuidado de que no se caiga, lo pongo a un costadito, tomo otro verde del mismo color, sin que se caiga, y trato de apilarlo. Bien, vamos con el otro. Bien, perfecto. Y el último. Bárbaro. Vamos para el otro lado. Como el primero. Bien. Punta de pie. Bárbaro. Perfecto. Y vamos con el último. Perfecto. Bueno, espero que lo puedan hacer en casa, que les salga. Nos vemos la próxima. Bien, yo para el circuito utilicé una soga, pero ustedes en casa pueden utilizar lo que ustedes tengan. Con dos lápices y una pelotita de papel voy a realizar el circuito sin que se me caiga y depositar la pelotita en el cesto que está en la punta. En el recipiente tengo bollitos de papel con cinta, dos lapiceras o lápices como si fueran palitos chinos. Tenemos una soga, la cual vamos a tener que hacer un circuito y pasar por ella, que ustedes pueden colocar distintos tipos de elementos, no hace falta la soga. Y en la otra punta, otro recipiente. La idea es poder tomar con los palitos el bollito de papel, sin que se me caiga, pasar por el circuito, que en este caso es la soga, ¿sí? Y depositar el bollito de papel en el recipiente para ir a buscar uno rápidamente. Esto lo podemos hacer en familia, compitiendo, por tiempo. Acordate que en vez de los bollitos de papel podemos utilizar muñequitos. En vez de los lápices o lapiceras podemos utilizar dos pedacitos de rama. En vez de la soga podemos utilizar una silla, objetos que nos dificulten la llegada hasta el otro extremo. Acuérdense, si ustedes los quieren hacer un poquito más difícil, pueden cambiar la forma del circuito o tomar el tiempo. Fíjense, colocamos otros objetos como para hacerlo un poquitito más difícil. La idea es que no se caiga la pelotita. Fíjense, en los conos o en los baldecitos los puedo saltar para un lado o para el otro. En el aro o la soga puedo dar una vuelta. Cuando llegue a los conos, lo mismo. Pero la idea es que no se caiga el papelito. Bien, recuerden que si se les llega a caer la pelotita, tienen que volver a empezar. ¿Te resultó difícil? ¿Lo pudiste hacer? Bueno, espero que lo hayan disfrutado en casa. Recuerden lavarse las manos, hidratarse y, muy importante, no salgan. Nos vemos la próxima. Hay fantasmas en mi cuarto, de Mercedes Pérez Savi. No sé quién apagó la luz, pero mi cuarto quedó oscuro. Debía avanzar, pero ¿hacia dónde?
Sentía la presencia de ellos acosándome en el silencio. Sí, lo sabía, estaban allí, en algún rincón mirándome desde arriba o al ras del piso. Un jadeo orientó mis pasos. Una risa sarcástica los desvió. ¡Au! Se alternaron los sonidos, risas, gemidos, risotadas, aullidos. Tropecé, giré velozmente. Estaban allí, lo sabía. Los dedos de mis manos buscaban a tientas una porción de algo conocido. La madera lateral de mi cama, la punta redondeada de mi mesa de luz, el almohadón con flecos, los pelos lanudos de mi muñeca. Tambaleé. Mis ojos aquietados no parpadearon. Busqué contra lo que supuse que era la ventana cerrada, pero estaba abierta. Un aire fresco de tormenta la delató. Mi codo derecho rozó con algo. La pila de cajas vacías de zapatos se vino abajo. Ruidos pequeños, risas grandes. Apenas me detuve. Mi pie corrió una caja y seguí paso a paso, como mi corazón. De repente, un silencio expectante y traicionero copó el lugar. Nadie reía, nadie jadeaba, pero yo sabía que estaban ahí, ocultos, conteniendo el aire, hasta que en un instante sin medida palpé la forma de un rostro caliente, un cuerpo enrollado, agitado. ¿Querés saber cómo sigue? Tenés que seguir leyendo. Soy Soledad Villamil y quiero decirles que en estos días en el que nos toca quedarnos en casa para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás, es una muy buena idea agarrar libros y leer. Leer para uno y leer para otros, para los demás, para los hermanos, para los hijos, para los padres. La lectura es una extraordinaria amiga en tiempos como estos. Cuento bódico para una nénica aburrídica, Elsa Bornemann. Y dice: una mañánica de primavérica hallé a una lauchica en la verédica. Era muy rárica, con 2000 rúlicos sobre la cárica según calcúlico. En su cartérica guardaba heládico, de rica crémica y chocolático. Jugó a la abuélica, también al ránguico, pisa pisuélica y bailó un tánguico. Y muy ligérico se fue en un cárrico con su cochérico y sus caballicos. No, no es mentírica, cara de tóntica. ¿No crees nádica? Pues no me importica. ¿Querés saber cómo sigue? Lo tenés que leer. Soy Hilda Lizarazu. Quería decirle que nos quedemos en nuestras casas, leyendo, dibujando, pintando, cuidándonos en familia y con amor. Cuidémonos, quedémonos en casa. Chao. Y ahora ha llegado el turno de prácticas del lenguaje. Venimos viendo cuentos y venimos viendo... Inquietante. Exacto, misterioso. En esa línea venimos trabajando. Estuve pensando cuando venía para acá que inquietante viene de quieto. Ajá. Algo que me inquieta es algo que no me deja quieto, ¿no? Como Claro. si yo me empezara a mover en la silla. La inquietud puede ir por fuera, que me muevo porque estoy inquieto, o por dentro porque tengo las emociones inquietas. Sí. Algo de esto de la inquietud y de las situaciones narrativas o textos literarios que nos generan inquietud, fuimos trabajando a lo largo de la semana con 4 cuentos, obras literarias, que como recordamos las tenemos aquí en este cuadro comparativo que le fuimos pidiendo a los chicos que fueran construyendo, donde el recurso general es que hay hechos poco comunes o inquietantes que generan suspenso y distintos recursos en particular. Como ustedes verán acá en el pizarrón, me anoté o me hice unos cartelitos con los títulos de los libros, de los cuentos, perdón, La ventana abierta, El doble, La soga, El almohadón de plumas. Y acá tenemos algunos de los argumentos sintetizados
que inquietaban en cada uno de esos cuentos, ¿sí, Sí. chicos y chicas? Entonces, la propuesta que yo voy a hacer es, voy a leer alguno de estos y ustedes en casa tienen que recordar de qué cuento se trataba, lo vamos a ir completando juntos y juntas. Si es que se pudiera, vos me vas a ayudar porque los chicos no me pueden decir ese. Dale. Dale. El primero que tengo acá. Sí. Elegí yo primera. Dale. Una mujer recién casada se enferma. Nadie sabe qué le sucede. Había un parásito en su almohada. Súper sintético el argumento acá. ¿A cuál de los 4 cuentos obedece? ¿La ventana abierta, el doble, la soga o el almohadón de plumas? Chicos y chicos ahí en casa. Almohada, almohadón. El almohadón de plumas. Exactamente. Otro. Una chica le cuenta a un visitante que los hombres de la familia salieron a cazar y nunca volvieron ni se encontraron sus cuerpos. Todo lo que narró fue una ficción. ¿De cuál era? ¿El doble, la soga, la ventana abierta? ¿Se acuerdan? La ventana abierta, ¿no era? El primero que leímos, la ventana abierta. Bien. Porque acá había un personaje de la historia que, si ustedes recuerdan, chicos y chicas, es esta nena que cuando no hay nadie en la casa recibe a ese visitante y le narra una ficción, como bien pusimos ahí, que es una historia inventada por ella sobre personas de esa familia que se fueron a casar y nunca volvieron, por eso se dejaba la ventana abierta y que justo había ocurrido hacía 3 años. ¿Qué recurso habíamos visto con eso? Que el mismo escenario, la soledad del visitante, esa casa deshabitada con la ventana abierta, que era un dato real, generaba inquietud. Y la chica aprovecha algo de esa situación inquietante, ofrece una mentira que tanto el visitante cree y nosotros, a medida que iba transcurriendo la historia, nos generaba la inquietud de tomarlo por cierta, pero una historia inventada por la niña. Y lo que habíamos visto también es que como se tomaban las voces y perspectivas de más de un personaje, recién al final de todo, incluso con dudas después de leerlo, confirmábamos que estaban vivos, que no eran fantasmas los que entraban por la ventana. ¿Sí? Sí. Vamos a ver la siguiente. Dale. Un niño tiene una soga que pareciera cobrar vida y convertirse de a poco en serpiente. Al final la llevan al zoológico. La soga. Sí, que fue el día que yo no estuve. ¿Qué recursos se trabajaba ahí? Se trabajaban expresiones que sugieren un desenlace trágico, ¿no? Como toda la expresión de ese cuento iba orientado con la semántica de las palabras y cómo se utilizaba hacia la fatalidad, Sí. si se quiere, como un recurso que va haciendo que quien lee la historia anticipe esta cuestión que la soga efectivamente termina viviendo en un zoológico. Y nos queda el último, que como por descarte vamos a saber cuál es, que también era una historia súper inquietante. Un chico desobedece a su madre y descubre que al final de un camino prohibido hay una réplica de su propia familia. El camino tenía un recorrido circular, que era Severo, se llamaba, ¿no? Severo, sí, me acuerdo. Que la inquietud y la curiosidad lo llevaban a seguir un camino sobre el cual le habían alertado siempre que no siguiera, y el recurso que se jugaba en este cuento era la idea de la réplica, ¿no? ¿Qué pasa con lo siniestro de que uno se encuentra con otros que no sabe si son esos otros o son un doble de esos otros? Y el nene, viendo hechos materiales que lo podían hacer dudar de esa hipótesis terrible de que había 2 familias como la de él, la reafirmaba cada vez más. Entonces ya dudaba cuál de las 2 era la verdadera y cuál era la réplica. Toda una fantasía enorme, pero nosotros sabemos que en el último renglón de ese cuento decía que alguien le avise a ese nene que el camino es circular y lo está llevando a Sí. su propia casa. Y sobre el cual no nos detuvimos, porque fue el primero que salió, es el de El almohadón de plumas. ¿Qué es lo que parece inquietante en esta historia? ¿Qué es? Que esta mujer que se acaba de casar y está en su luna de miel, no sabemos por qué no se puede levantar de la cama, no sabemos por qué no se puede levantar de la cama, no se puede levantar de la cama,
Y al final, en lugar de tranquilizarnos, el remate de la historia con este parásito que le estaba chupando la sangre cada vez que ya no se levantaba, lo vuelve algo como más siniestro, inquietante, que lleva a mirar, yo no sé vos, pero la almohada la noche de ayer. Sí, que fue el que leímos ayer. Que fue el que leímos ayer, Sí. exactamente. Si tuvieras que elegir uno de los cuentos como el más inquietante. Es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Pero sin lugar a dudas, el del almohadón de plumas, el que leímos Sí. ayer. Sí. Es el que tiene un sustento que... A mí me pareció como el más. El más, sí. Yo creo que cuando era chica el que más me hubiera inquietado es el doble. Porque tenía unas fantasías como Sí. de ovnis y de que nada era lo que yo creía Sí, que era sí, y es demás. cierto. Pero seguramente ustedes, chicos y chicas en casa, si tuviera que definir cuál es el que le pareció más inquietante, tiene que ver con cada uno, qué cosas lo inquietan a cada uno o a cada una cuando las lee. No es que hay uno que va a ser el más inquietante para todos. Entonces, tenemos estos argumentos. Esto verde que pegamos acá, chicos y chicas, es súper interesante para que ustedes tomen como idea. ¿Vieron que durante toda la semana fuimos haciendo las fichas de autor? Sí. Estas podrían ser como unos resúmenes de las tramas argumentales. Si yo tengo que contar en 1 o 2 oraciones de qué se trata ese cuento, por ejemplo, muchas veces los maestros hacemos esto, que le decimos a los chicos y a las chicas, ¿de qué se trata tal historia? Y hay tanta información que es difícil encontrar el resumen de la trama narrativa. Algo de esto hicimos nosotros cuando armamos estos carteles verdes para ir reconociendo la trama y lo que inquieta en cada una de las historias, ¿sí? Entonces, como repaso general, también día viernes para cerrar esta semana tenemos los 4 cuentos, La ventana abierta de Saki, que nos había servido para pensar un poco sobre los seudónimos. Sí. El recurso particular era ese ambiente inquietante que generaba tensión. El doble de Ricardo Mariño, que tenían muchas expresiones vinculadas a lo terrorífico, porque está narrada desde la perspectiva de este nene que cree realmente que está yendo a otra casa igual a la de él. De una. La soga, que como expresión de Silvina Ocampo, que como expresión tiene muchos giros o frases que sugieren que va a haber un desenlace trágico y finalmente no es así. Y el almohadón de plumas, que al contrario de las otras 3, uno puede ir teniendo hipótesis sobre la enfermedad, la tristeza o qué le sucede a Alicia, y el final es súper sorpresivo y más inquietante todavía porque se explica la muerte a partir de ese parásito que le chupaba la sangre. Bien, hoy les vamos a proponer una actividad para que ustedes puedan crear algunas historias o situaciones que tienen que ver con inquietar a otros, Ok. a partir de la propia pluma, vamos a decir. No plumas del almohadón, sino de la De escritura, de la Virome Vic, De la vamos a virome. decir, para no decir Dale, obvio. plumas. Para eso lo que les proponemos es unos fragmentos de noticias que están aquí pegados en el pizarrón, sobre los cuales yo les voy a leer los fragmentos de noticias que son reales, una de Perú y otra de España, para poder charlar un poco entre nosotros qué podría tener de inquietante esta historia e invitarlos a los chicos y a las chicas a escribir una historia inquietante basándonos en estas noticias que nos pueden dar algunos elementos. ¿Te parece? Me parece. Entonces, título. Pescador lanza su anzuelo y atrapa a descomunal criatura en el legendario lago Ness. Experimentados pescadores entraron al lago para atrapar a la famosa y mítica criatura del lago escocés, protagonista de tantas historias espeluznantes. Finalmente terminaron pescando un extraño animal que tenía la cabeza de un tiburón, pero el cuerpo de una mantarraya. Los científicos no han identificado a la misteriosa criatura. Diario La República del Perú, 15 de abril, muy reciente esta noticia, de este mismísimo año. Del 2020, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué nos puede parecer inquietante de esta situación? El lago Ness es un escenario en el que transcurre... De misterio. Exactamente. El ambiente mismo es inquietante y lo que les pedimos... La particularidad que tiene este lago es que es grande, que es muy frío, que es tan frío que en contraste con la superficie hay poca visibilidad, uno no puede ver lo que hay y probablemente estos pescadores cuando están pescando, pescan algo que después los sorprende. Sí.
Entonces, lo que les propondríamos si eligieran esta noticia es aprovechar el ambiente que genera el lago Ness en el imaginario de todas las personas que han escuchado alguna historia del monstruo del lago Ness, para poder generar un ambiente donde esta noticia se transforme en una historia que inquieta a quien lee, y después también favorecer que haya algunas expresiones vinculadas a lo terrorífico, como aparecían en el doble, que puedan ir llevando al lector a un escenario que lo inquiete. Sí. ¿Sí? Si yo tuviera que vincular esta noticia, podría aprovechar estos recursos para escribir una historia que, por supuesto, vamos a esperar que las compartan con nosotros a través de las redes. Y la otra noticia que les acercamos como disparador, vamos a decir que estas noticias son disparadores para que los chicos y las chicas escriban sus propias historias. La siguiente noticia dice: el misterio de los perros suicidas. El puente de Overtoun en Escocia es una famosa obra arquitectónica construida en 1895 por el arquitecto británico H.E. Milner, pero el puente no ha ganado su fama por su estilo arquitectónico. Es conocido debido a la cantidad de perros que han muerto saltando del mismo. Y esta noticia ha sido publicada en La Vanguardia España, 24 de abril de 2016. Bien. Gran misterio. ¿Por qué un puente es conocido? Porque los perros se tiran. Entonces, si eligieran a esta historia para escribir una historia inquietante, podrían optar por encontrar alguna explicación que hace que los perros elijan este final trágico desde este puente, y pueden ir generando una trama, donde aparezca algo insólito, algún motivante o móvil, como se suele decir en investigación policial, que hace que los perros los lleven a esta y están embrujados. ¿Hay alguna fuerza del más allá? ¿Hay algún ser debajo del puente que los atrae? ¿Hay algo del material del puente que hace que los perros no toleren pasar por ahí? Son distintas cosas que ustedes, chicos y chicas, pueden ir inventando, utilizando algunos de estos recursos también. Si va a tener un final sorpresivo, si va a tener expresiones que sugieran que ese final trágico de los perros que van cayendo, pueden empezar a contar la historia sin decir que todos caen. Claro. Pueden empezar a contar la historia con el primero que cayó o que se encuentran a los perros bajo el puente. Elijan ustedes entonces cuáles de estos recursos les pueden servir para construir la historia. Empiecen a escribirla con algunas ideas disparadoras que les damos desde las noticias y si les parece, pueden, como recurso también, tener 2 explicaciones o 2 desenlaces posibles y luego optar por uno. Como Dale. si yo, cuando fuera narrando, manejo como escritor o escritora que el lector se puede inclinar hacia 2 ideas posibles y después resuelvo con una de ellas. Dale. ¿Sí? Perfecto. Y nos las hacen llegar. Listo. Entonces, esa es la actividad. Es esa la actividad que les proponemos que hagan en casa para repasar algo de lo que fuimos viendo de los climas de suspenso inquietantes. Muy bien, Pau. Es turno ahora de ir al recreo y cuando volvemos tenemos ciencias sociales. Casirupeca Caperucita, de Beatriz Ferro. Al derecho o al revés, una niña había una vez. Este es un cuento contado completamente al revés. Al principio digo fin y al final había una vez. Fin. Buenos cazadores salvan a Caperucita. Ese lobo y su costumbre de comerse a las visitas. ¡Qué boca tan grande tienes para comerte mejor! ¡Qué orejas exageradas! Esto va de mal en peor. El lobo se ha disfrazado con bata y cofia amarilla. Caperucita tiene un ramo de flores de manzanilla. A la abuelita le lleva queso dulce y pan francés. Por los caminos del bosque, una niña había una vez. ¿Querés saber cómo sigue? Lo tenés que leer. Hola, soy Damián Dreisig y quiero decirte que tenemos que cuidarnos entre todos, lavarnos las manos y quedarnos en casa y leer cuentos, que es lo mejor. Sudeste, de Haroldo Conti.
No se puede decir que el río cambie de una manera en invierno y de otra manera en verano. Cambia, eso es todo. Las islas, por el contrario, parecen distintas con cada estación que llega. No solo por la intensidad del verde en el verano, sino por algo mucho más sutil. En el invierno, desde el río abierto, las islas se pierden en una lejanía brumosa. De pronto están, de pronto no están. Y uno duda del río y piensa que es imposible llegar alguna vez, a pesar de toda esa tenue ansiedad que lo aísla y lo mece y lo acongoja siempre. Más bien, las islas son un borde ilusorio, una sombra que oscila con el horizonte hacia el oeste, y si por fin uno logra acercarse, entonces parecen todavía más remotas, habitadas por el silencio y la soledad y por una tristeza irreparable. ¿Querés saber cómo sigue? Entonces tenés que leer. Soy Pompeyo Audibert y en esta situación difícil estemos en nuestras casas y esperemos a que todo pase. Pau, se viene ahora Ciencias Sociales. Sí, vamos a seguir trabajando sobre aspectos de nuestra población y los movimientos. Seguro que los chicos y las chicas se acuerdan que desde que empezamos a trabajar los modelos económicos, trabajamos sobre dos grandes grupos migratorios. Uno de los orígenes de la formación de nuestro Estado Nacional, con migraciones europeas de ultramar, le llamábamos, donde venían de distintos países de Europa las personas que construyeron de alguna manera los momentos fundantes de nuestro país con actividades más bien vinculadas al agro, la cría de ganado, ganadería. Después vimos que hacia 1930, producto de la crisis mundial económica, tuvimos que, como Argentina, tuvieron quienes gobernaban en ese país, tomar la decisión de producir los productos aquí, y eso hizo que hubiera un segundo momento migratorio de países, de inmigrantes, que habitaban en países limítrofes, que los habíamos nombrado, y migraciones internas. ¿Sí? Como dos movimientos migratorios que cuando lo explicamos por primera vez dijimos que continúan hasta hoy. Hoy nos vamos a detener un poco en estos movimientos migratorios actuales. Nosotros sabemos que todos los años emigran de sus países hermanos que vienen de distintos países de Latinoamérica, que deciden venir a la Argentina como lugar de residencia, y muchas cuestiones que genera este movimiento migratorio, con prejuicios y algunas cuestiones donde hay un imaginario o una idea que como país, cuando viene alguien de afuera, no es lo mismo que el que está aquí adentro. Pero nosotros hablamos un montón sobre eso, sobre el derecho internacional y cómo se reconoce el derecho a migrar para todas las personas, sobre la ley de migración aquí en la Argentina y cómo toda persona que ingresa al país, cumpliendo, obviamente, con los deberes y obligaciones que tenemos que cumplir todos los que vivimos en el suelo argentino, tienen derecho a las mismas cuestiones que vamos teniendo los ciudadanos que nacimos acá. Muy bien, ¿vamos a repasarlo? Vamos a repasarlo. Dale, veamos entonces el siguiente video. Atención, por favor, el expreso Desorden anuncia la partida de su próximo viaje. Tomás, ¿qué pasó? ¿Hay otro chico en la boletería? Ah, sí, es José, un muchacho de Bolivia. Vino a trabajar acá. Mirá, me regaló la camiseta de su selección. ¿Y vino de Bolivia directamente a Buenos Aires? No, primero estuvo en Jujuy, trabajando en una plantación, pero solo tenía trabajo por un tiempo, durante la cosecha. Entonces se vino acá, porque tiene dos amigos trabajando en la ciudad. Bueno, me voy. Nos vemos después, ¿eh? Adiós. Lola. Roberto, ¿qué haces con ese bolso? Ah, me voy de viaje. Voy a ver a mi amigo uruguayo. Pero este tren no va a Uruguay. Ya lo sé. Waldemar, que es mi amigo, vive en Santa Fe. Trabaja en un establecimiento agrícola en el sur de Santa Fe. Ah, qué bien. Sí, sí. Qué bien que huele eso. ¿Qué es? Chipá, lo hace una amiga paraguaya, una amiga cocinera. Cocina muy rico. Cocina en un comedor ahí en Misiones. Y le voy a llevar a mi amigo Waldemar, que le encantan. Mire qué casualidad. ¿Qué? Su amigo uruguayo vive en Santa Fe. La cocinera paraguaya trabaja en Misiones. Y el chico de la boletería es boliviano. Sí, es verdad. Hay muchos extranjeros trabajando en este país. Y muchos argentinos trabajan en otras partes del mundo. Es verdad, no había pensado eso. Bueno, es el tema que voy a investigar hoy. ¿Ah, sí? Las migraciones de estos tiempos.
Este fenómeno de las migraciones no es nuevo, ¿no? No, por supuesto que no. Desde tiempos remotos, las personas cambiaron su lugar de vida según sus necesidades, para conseguir alimentos, trabajos o escapando a persecuciones religiosas o políticas. A mí no me gustaría irme de mi país por ningún motivo. A mí tampoco. Y si lo tuviera que hacer, la verdad no sabría a qué país ir. Yo creo que iría a Europa, quizás a Madrid por el idioma o a otra capital, qué sé yo, Roma o París. ¿Ves? Ahí está la clave. Los lugares a los que emigra la mayoría de las personas de zonas pobres, África, Asia, América Latina, son especialmente el oeste de Europa y Norteamérica, las regiones más ricas. El problema es que los países ricos están intentando controlar la llegada de los inmigrantes cada vez más. América Latina es una de las regiones que se ha visto más afectada por la migración de sus habitantes. Algunos de sus países, como Argentina, con una fuerte tradición inmigratoria, fueron grandes receptores y también expulsores de población. Entre fines del siglo XIX y los inicios de la Primera Guerra Mundial, Argentina fue uno de los países que más inmigrantes europeos recibió. Mis bisabuelos incluidos desde Italia y España. En ese lapso, alrededor de 6 millones de personas llegaron desde Europa en busca de un futuro mejor. ¿6 millones? ¿Se habrán quedado todos? No, se calcula que la mitad volvió a Europa. Y los que se establecieron en nuestro país recomenzaron sus vidas. Muchos padecieron todo tipo de penurias y sacrificios. Otros se adaptaron fácilmente al país y al mercado laboral. Y muchos descendientes de aquellos inmigrantes lograron mejorar sus condiciones de vida y ascender socialmente. Hola, quería hacerle algunas preguntas. Hola, ¿cómo estás? Cuénteme, ¿cuándo vino a la Argentina y por qué dejó su país? Vine a la Argentina buscando una mejor vida para mí, para mi familia. La primera vez que vine fue en el año 86, ya que acá abundaban los trabajos, había más seguridad, era una mejor vida que podía tener acá en Argentina en relación a Paraguay. ¿Alguna vez fue discriminada por su nacionalidad o su condición de inmigrante? Y fui discriminada muy pocas veces, generalmente en los entes sociales donde uno va a solicitar un documento o cuando, por ejemplo, irme un año a hacer un estudio que abandoné por factor económico y la gente grande como yo, estando estudiando, siempre decía de que tanto los bolivianos como paraguayos era una pérdida de tiempo estar con ellos tratando de superarme porque siempre estaba como una apuesta que jamás íbamos a lograr. Bueno, gracias por responderme. Adiós. Alberto, ¿en algún momento la llegada de inmigrantes a la Argentina provocó algún tipo de rechazo? Sí, lamentablemente sí. Bueno, en la década de los 90, por ejemplo, algunos medios y sectores de la sociedad se alarmaban por el supuesto aumento de la inmigración desde los países vecinos. ¿Por qué se alarmaban? Y bueno, a la llegada de inmigrantes le echaban la culpa del aumento del desempleo, de la delincuencia y hasta de la proliferación de enfermedades. Alberto, sí. La discriminación y la violencia contra los extranjeros... Se resume en una sola palabra. Xenofobia. ¿Qué? Xenofobia. ¡Completa el crucigrama! ¡Sí, vamos! Xenofobia significa hostilidad hacia el extranjero y se puede reflejar en violencia, discriminación, opiniones negativas, basadas generalmente en prejuicios. Por lo general, las personas de los sectores más pobres son las que se ven afectadas por este tipo de actitudes. Pero cualquiera de nosotros puede ser víctima de la xenofobia en otro país, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros en Europa por ser argentinos o sudamericanos. Sí, o un europeo en los Estados Unidos también. Bueno, Pau, ¿y ahora? Bien, veíamos cómo en este material, con testimonios de una persona en particular que venía de Paraguay, narraba un poco las dificultades que a veces las personas que cambian de país, que puede suceder en otros países del mundo que reciben población, nosotros sabemos que es así, nos vamos a detener en la propia casa, como se dice. Sabemos que muchas veces hay situaciones de discriminación
¿sí? En algo de esto es importante que nos detengamos. Y de xenofobia. Discriminar al otro es segregarlo, separarlo, indicar alguna característica de esa persona que lo deja por fuera del acceso a algún derecho o a alguna cuestión, señalarlo, marcarlo. Es interesante que lo podamos pensar incluso para nuestra vida cotidiana y la de ustedes, chicos y chicas, que discriminar o separar al otro o señalarlo por alguna característica es un acto que hiere, lastima, generado mucho dolor en la otra persona, pero que además dentro de nuestro país, con los derechos que se otorgan a todas las personas, está penado y no está bueno. Además. Exactamente, además de la situación subjetiva y del ser buenas personas para no hacerlo, en la Argentina hay organismos que se ocupan de proteger a las personas que son víctimas de discriminación. Y después había otra idea súper importante, que es la idea de xenofobia. La historia de la humanidad tiene mucho de esto, sí, claro, que es señalar al que viene de afuera y discriminarlo por motivos de procedencia o nacionalidad. Ha pasado con muchos pueblos por los cuales se han desencadenado grandes dramas de la humanidad. Acá en la Argentina sucede, lamentablemente, como veíamos, que hay personas que son discriminadas y que son víctimas de discriminación por xenofobia, que es que se las señala y se las discrimina por su procedencia o por no haber nacido en nuestro país. Se las señala como que son culpables de algo. Por ejemplo, hay algunas frases bastante conocidas respecto de esto, seguramente vos las has escuchado nombrar, capaz que los chicos y las chicas también, que vienen a la Argentina a dejarnos sin trabajo, sí, que no tendrían que acceder a tal o cual derecho, y algunas frases o cuestiones que lo que hace es señalar a quien viene de otro país como el responsable de que aquí no haya trabajo, cuando en realidad el problema de que haya o no trabajo tiene que ver con decisiones políticas y económicas que trascienden a la poca población que ingresa a nuestro país. Definitivamente. Vos sabés, Diego, chicos y chicas, que actualmente y en las últimas décadas el porcentaje se mantiene así de la población total de la Argentina, el 4,5% son personas que vienen del exterior. Quiere decir que entre 4 y 5 personas de cada 100. No es tanta la magnitud como para explicar algunos problemas que tenemos en la Argentina, pero sin embargo este mecanismo o este imaginario de culpabilizar al otro, al distinto, al diferente, al que viene de afuera es bastante extendido. Nosotros siempre nos paramos en dos premisas. Una, que migrar es un derecho humano. Sí, lo hemos contado ya. Lo hemos contado y también hemos planteado que los chicos y las chicas que provengan de familias migrantes o que tengan conocidos sepan que hay organismos y procedimientos para defender esos derechos que tienen los migrantes, si bien se pueden encontrar con alguna situación o enfrentar con alguna situación de discriminación. La discriminación supone dar al otro un trato perjudicial, sea a una persona o a un grupo colectivo de personas por motivos étnicos, sexuales, religiosos, políticos o entre otros. Vamos ¿sí? a repasar esto porque es Dale. muy importante, Pau. Muy bien. Porque esto que acabas de leer es central para entender de qué hablamos cuando hablamos de discriminación. La discriminación, como bien dijo Pau, supone dar trato de inferioridad o trato perjudicial a una persona o colectividad por motivos étnicos, sexuales, religiosos, políticos, entre otros. Las diferencias de los seres humanos o grupos son tomadas de manera negativa. Esa es la clave de la xenofobia, ¿no? La xenofobia ve lo distinto y lo traduce como algo inferior que además hay que someter. Totalmente. Lo cual es incorrecto, por supuesto, ¿no? Totalmente. Y además, en una operación muy simple, se los culpabiliza de cuestiones que difícilmente puedan ser responsabilidad. En este ejemplo, como vimos, es muy poquita la proporción de población que ingresa de otros países. Muchos de esos deben ser menores que ni buscan ni trabajan, pero se extiende el prejuicio de que no hay trabajo por culpa de los que vienen a sacarnos el trabajo, por ejemplo. Claro. Lo mismo ocurre cuando hay decisiones de lesión sexual, de formas de vestirse o de otras cuestiones que hacen que lo que comúnmente conocemos se vea en alguna persona que toma decisiones para diferenciarse o que tiene algo distinto de un modo, ¿qué hago con lo que es distinto a mí? ¿No? Es como una gran pregunta que las personas han ido respondiendo a lo largo de la historia de distintas maneras. ¿Puedo tomar algo de eso distinto para mí que me haga pensar y replantearme a mí mismo? ¿O me da tanto miedo que digo que está mal, que está mal, que está mal y quiero eliminarlo? Es como una pregunta que
los invito a ustedes, chicos y chicas, a pensar qué es lo que le pasa a ustedes cuando ven algo distinto respecto de eso e invitarlos a no hacer estas operaciones que a veces, como son pocas las personas que tienen esa actitud o eso diferente, tiendo a discriminarlo y señalarlo como algo inferior, cuando la invitación que por ahí hacemos desde acá de Seguimos Educando es tomar algo que me pueda servir para pensarme a mí mismo del otro diferente o de la otra diferente, según el caso. De una. Sí. Tenemos otra propuesta de un video para plantearles a los chicos avanzar un poquitito más en estas reflexiones sobre los mitos que se construyen alrededor de los inmigrantes. Dale, vamos a verlo. Dale, de Alejandro Grimson. Ahí está. Ah, de Ale Grimson. Muy bueno. Dale, veámoslo. Los bolivianos y los paraguayos vienen a sacarnos el trabajo y encima provocan inseguridad. ¿Cuántas veces escuchamos frases como esta? Son frases falsas y encima frases racistas, porque esconden la creencia de que los inmigrantes son delincuentes y peligrosos, que sus hijos también lo son, como si los únicos verdaderamente argentinos y honestos fueran los descendientes de europeos. Con creencias como esta, nuestra sociedad se vuelve más cerrada y más mezquina. Los estudios demuestran que desde principios de siglo la cantidad, la proporción de inmigrantes de países limítrofes es la misma. Por eso es necesario cuestionar estas creencias para construir un país más inclusivo. A través de la reflexión, la investigación, el diálogo y sobre todo del humor, podemos cuestionar los prejuicios del sentido común y construir juntos nuevos sentidos. Voy a empezar con una anécdota. Hace unos años estaba haciendo un estudio antropológico en hospitales públicos y fui a hablar con una obstetra. Le pregunté, disculpe doctor, aquí hay muchas mujeres bolivianas que tienen hijos. Querido, acá son todas bolivianas. ¿Cómo todas bolivianas, doctor? No puede ser. Bueno, querido, serán el 80%. ¿Pero usted está seguro de lo que me dice? Acá viven muchas argentinas, muchos argentinos en los barrios de alrededor. No sé, querido, las estadísticas, será un 50%. Así, mientras yo le iba preguntando, él iba bajando el porcentaje, hasta que me fui a la lista de nacimientos y resultó que eran el 10% de los nacimientos en el hospital. ¿Cuál es la moraleja? Los argentinos vemos muchos más bolivianos de los que hay en la realidad. Muchos argentinos piensan que los hijos de bolivianos son bolivianos, que los jujeños son bolivianos, que los salteños son bolivianos, que los mestizos que tienen alguna ascendencia indígena son bolivianos, que los pobres son bolivianos, que todo lo de Boca son bolivianos. Vemos mucho más bolivianos de los que hay. Aprendimos a mirar mal. Los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común y el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Que quieran habitar el suelo argentino. Y para todos los hombres del mundo que quieran habitar suelo argentino. Que quieran habitar el suelo argentino. Que quieran habitar el suelo argentino. Bien, Pau, ahí veíamos un poco de lo que vos anticipabas. Sí, interesantísimo pensar cómo hay algunos de estos mitos que se van construyendo, que crecen, que pueden hacer daño, pero siempre nosotros desde acá, cuando nos encontremos en la escuela, seguramente con sus profes y sus maestras también, lo que vamos a plantear es que las diferencias no necesariamente deben ser señaladas, que ver al otro como alguien distinto no necesariamente me tiene que poner a la defensiva o atacarlo o hacerlo sentir inferior, y que en particular con todo lo que tiene que ver con las migraciones, nosotros nos reconocemos e insistimos en esto, en que somos una sociedad multicultural, donde cada uno de los aspectos que trae las personas desde la sanción de nuestra Constitución, habíamos visto que en 1853 se invitaba a todas las personas que quieran poblar el suelo argentino y hemos ido construyendo nuestra cultura, nuestra cotidianidad y nuestro marco normativo también en base a eso. La migración es un derecho, está contemplado también en nuestra Constitución y hay una ley específica de migraciones sancionada en el 2004 que otorga todos los derechos a las personas siempre y cuando cumplan con las obligaciones. Viste que cuando nosotros trabajamos en esta idea de la república y el sistema democrático,
hay deberes y hay obligaciones. Entonces, todos los que vengan a poblar nuestro suelo desde distintos lugares del mundo van a formar parte de nuestra cultura, los vamos a recibir, siempre y cuando cumplan con ciertos procedimientos, con las obligaciones como ciudadanos, van a poder acceder a todas las cuestiones a las que accedemos quienes tuvimos fortuna de nacer aquí. Excelente, Pau. Y esperamos que suceda lo mismo cuando alguien emigra de Argentina a otro país, ¿no? Claro, que los obviamente. reciban y puedan acceder a sus derechos contemplando las leyes. Es la idea. Pau, ¿terminamos acá la clase? Sí, pero de si te ciencias parece sociales. bien, algo antes, A que ver. siempre está bueno repasarlo en tiempos donde es algo extraordinario, como los chicos y las chicas están estudiando, están aprendiendo, que tiene que ver con algo que les venimos contando y sobre lo que venimos reflexionando, y vos venís también brindando algunas estrategias de cómo ordenarse, ¿no? Cómo hacer para estudiar en estos momentos, para aprender. Bueno, si les parece bien, una serie de recomendaciones, sugerencias para poder armarse en estos tiempos de pandemia. Nos toca el enorme desafío de aprender a organizarnos estos días en casa. Tenemos algunas sugerencias para que puedan organizarse mientras se quedan en casa para estudiar y aprender. Asegúrate de tener todas las tareas que hayan pedido tus docentes. Si te perdiste de algo, comunícate con alguna compañera o compañero que pueda ayudarte. Si tenés celular o computadora, podés navegar de forma gratuita por la plataforma web de Seguimos Educando para encontrar más propuestas y profundizar en algún tema. También películas, cuentos y otras actividades. Además, podés encontrar las clases en la televisión, la radio y los cuadernos. Una vez que sepas todas las actividades, es importante que puedas organizar el tiempo en el que vas a realizarlas. Podés elegir la mañana, la tarde o combinar ambas. Lo importante será proponernos una rutina que organice nuestros días. Sabemos que es muy difícil concentrarse por mucho tiempo y más en casa, donde todo puede distraernos. Ponete metas cortas, por ejemplo, cuando termino la tarea de biología me tomo 15 minutos de recreo, para que no empiece todo a acumularse y luego necesites un día entero haciendo tareas atrasadas. Podés planificar los tiempos que vas a dedicar a cada materia área. La que te cuesta más le dediques más tiempo que a otra que te resulte más sencilla. Armar un calendario semanal siempre funciona. Ten en cuenta las fechas de entrega de cada una de ellas. Esto podrá ayudarte a la hora de priorizar o definir el orden en el que las irás completando. Es importante que, antes de empezar, tengas todos los materiales que vas a necesitar. Acordate de ir tachando las tareas. Llegar al viernes con todo el calendario resuelto te va a dar alivio para disfrutar del fin de semana. Cuanto más rápido empieces, más rápido vas a terminar. Ajena a la fiesta de Liliana Hecker. Nomás llegó, fue a la cocina para ver si estaba el mono. Estaba y eso la tranquilizó. No le hubiera gustado nada tener que darle la razón a su madre. Monos en un cumpleaños, le había dicho. Por favor, vos sí que te crees todas las pavadas que te dicen. Estaba enojada, pero no era por el mono, pensó la chica. Era por el cumpleaños. No me gusta que vayas, le había dicho. Es una fiesta de ricos. Los ricos también se van al cielo, le dijo la chica. Estaba aprendiendo religión en el colegio. ¿Qué cielo ni qué cielo?, le dijo la madre. Lo que pasa es que a usted, mi hijita, le gusta cagar más arriba del culo. A la chica no le parecía nada bien la manera de hablar de su madre. Ella tenía 9 años y era una de las mejores alumnas de su grado. Yo voy a ir porque estoy invitada, dijo. Y estoy invitada porque Luciana es mi amiga y se acabó. Ah, sí, tu amiga, le dijo la madre. Hizo una pausa. Oíme, Rosaura, dijo por fin. Esa no es tu amiga. ¿Sabes lo que sos vos para todos ellos? Sos la hija de la sirvienta. Nada más. Rosaura parpadeó con energía. No iba a llorar. ¿Quieren saber cómo sigue? Van a tener que leerlo. Soy Camila Orbán de Cazadores de Sonidos de Paca Paca. Y les quería decir que se queden en sus casas, que exploten su creatividad, que exploten su arte, que compongan, que dibujen, que hagan lo que ustedes quieran, pero en sus casas. Cuidarse a uno mismo es cuidar a los demás. Quédate en tu casa. Un mojado miedo verde. Graciela Falvo. Hay alguien atragantado de miedo, metido hasta el cuello en las aguas quietas de Laguna Verde. Hoy, precisamente hoy,
Empieza la gran fiesta del pescado frito y como todos los años, Laguna Verde se llena de pescadores que llegan desde lugares lejanos, alegres con sus tanzas, sus cañas, sus anzuelos. Si supieran lo que está pasando, no se meterían con sus frágiles botes en las aguas, en apariencia tranquilas, de la laguna, ni remarían buscando peces hasta el centro mismo de las aguas mansas. Tampoco las parejas de enamorados se perderían entre los juncos para besarse al sol, porque hay un monstruo verde en la Laguna Verde. No existe en el mundo nada más horripilante que este monstruo lagunoso. Tiene 2 pares de patas que terminan en sólidas garras afiladas. Su cuerpo es verde mate cocido, como el agua de la laguna. Su piel rugosa y áspera y también viscosa por el lado de atrás. ¿Querés saber cómo sigue? Lo tenés que leer. Soy Lalomir y estoy en casa cumpliendo el aislamiento que solidariamente todos damos para poder parar el virus de la pandemia. Así que a disfrutar de los buenos momentos en casa, con buenas pelis, buena lectura, buena música y buenos juegos. Muchas gracias. Ya está con nosotros la otra profe Pau, Pau de plástica. ¿Qué haces, Pau? ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Bien, todo ¿Sí? bien. Excelente. Pau, vos te quedás a escuchar la clase. Yo quiero quedarme a ver. Dale, aguante. Un montón muy bien. trajo. Bien. Pau, ¿repasamos un poco lo que estuvimos viendo de cubismo primero? Dale. Dale. ¿Te acordás? ¿Se acuerdan que lo que vimos la vez pasada de cubismo tuvo que ver con meternos en lo que eran otras maneras de mirar las cosas y que el cubismo nos ofrecía la propuesta de mirar las cosas desde distintos puntos de vista? Sí, me acuerdo de eso. Y que para conocer una forma de verdad la tenía que mirar de muchos lugares al mismo tiempo. En un plano. Y dibujarla en un mismo plano al mismo tiempo. Entonces ahí tenía todas sus formas en simultáneo. Sí. Bien. Hoy vamos a seguir un poquito con Picasso, pero solo para contarles una curiosidad. Resulta que Picasso, ¿qué encontramos? Que Picasso en un momento descubrió el arte africano. Estaba en lo de un amigo, tenía una máscara africana, la miró, se fascinó y a partir de ese momento empezó a investigar sobre el arte africano. No viajó, porque en ese momento viajar era difícil, como ahora también. Sí, claro. Claro. Pero visitó el Museo Etnográfico en París, que es un museo, los museos etnográficos muestran las investigaciones sobre la cultura de distintos pueblos. Entonces fue al Museo Etnográfico y empezó a investigar todo lo que habría sobre arte africano. Y ahí descubrió un montón de cosas que lo inspiraron. Y yo descubrí que mirando los cuadros de Picasso, sobre retratos especialmente, podemos encontrar máscaras africanas en las que seguramente se fue inspirando. ¿Podemos ver acá? Sí, perfectamente. A él lo que lo fascinó en ese momento y lo trajo tanto es que en ese momento el arte era, y los artistas buscaban cosas muy elaboradas y maneras muy complejas de representar la realidad, con muchos efectos, con muchos procesos. Y él encontró en el arte africano mucha simplificación de la forma, como si ahí estuviera lo esencial de la forma, donde podía encontrar enseguida las formas geométricas que componían cada cara o cada personaje. En estos podemos encontrar enseguida los triángulos, los círculos, los óvalos. Está muy claro cuál es la esencia de esa forma. Y por ahí empezó él a investigar y a construir. Y acá vemos cada vez más cuadros donde se puede ver cómo se va conectando. Después se metió con máscaras de otras culturas, de distintos pueblos, y empezó a investigar y las fue tomando. Ahora sí, nos vamos a meter con máscaras, que era donde yo quería llegar. Pero está bien, porque es una conexión. Entonces, veníamos de cubismo y vemos cómo a este artista le fascinaban las máscaras. Eso era lo que quería poder transmitirles, como veníamos de ahí para meternos en lo que son máscaras. Tiene una conexión. Y máscaras, en realidad las máscaras son tan antiguas como desde que se descubrió el fuego. Siempre el hombre, en todas las culturas, tuvo máscaras. Y las máscaras eran un objeto que hacían de nexo, de conexión entre lo que le pasaba al hombre
con las cosas que lo rodeaban. Y encontramos en cada cultura una función diferente. Tenemos las máscaras egipcias que representaban a sus antepasados. Las máscaras, podemos ver acá, estos son distintos gráficos donde muestran el estilo y para qué servían, se los cuento yo, cada máscara. En Venecia, por ejemplo, las máscaras eran para disfrazarse o para festejar. En Oriente eran para luchar o en Japón para el teatro. Cada cultura fue encontrando una función distinta a las máscaras. Siempre que encontramos una máscara, atrás hay una historia. Está bueno eso. Siempre nos cuenta una Siempre historia. hay una historia detrás de la máscara. Y bueno, acá les quería mostrar diferentes imágenes de máscaras inspiradas en animales. Muchas veces tenían que ver con sentido mágico que le daban a las máscaras para pedirles cosas, para celebraciones. Siempre sobre el rostro, no decorativo, como por ahí ahora tenemos nosotros. ¿Las utilizaban en rituales y en ese tipo de cosas? En general las utilizaban, pero por ejemplo en Egipto las Sí. máscaras Era para los- representaban a sus antepasados y marcaban, bueno, en los sarcófagos o en las pirámides. No o- era que se lo ponía una persona. No se lo ponían, sino que Representaban. señalaban que ahí estaba tal persona. Y por ejemplo en Egipto, cuanto más alta era su clase social, las máscaras tenían mucha más ornamentación o adornos, más joyas, metales más costosos en función de la clase social a la que pertenecían. Bueno, y acá, por ejemplo, vemos máscaras, por ejemplo, donde ellos podían, al ponerse una máscara, transformarse. Si la máscara se la ponían, lo que les daba era el don de transformación o de ocultarse en el carnaval y no saber quién era, pero al mismo tiempo transformarse. Yo quería un montón pensar en esto, en la función de la máscara, en para qué nos sirve, porque si por ahí pensamos cuando éramos chiquitos, en algún momento la máscara nos servía teníamos las máscaras de nuestros superhéroes favoritos y para transformarnos en ellos. Entonces, mientras nos poníamos esa máscara, no éramos nosotros, sino eso a lo que nosotros admirábamos, o que nos daba poderes. De una. Bueno, y ahora les voy a proponer, pensar una máscara. Dale. E inventar una máscara. ¿Está bueno como actividad? Sí. Dale. Como actividad. ¿Yo puedo? Dale. Sí, Bueno. claro. Les quiero primero proponer pensar, si ustedes tienen que decidir qué función cumpliría la máscara en la cultura y en el mundo que vivimos hoy, ¿para qué sería esta máscara? Ajá. ok. Eso cada uno lo piensa, puede Es subjetivo, imaginar todo es subjetivo qué ahí. función cumpliría una máscara ahora, en disfrazarnos, en transformarnos, en expresar lo que sentimos, en darnos poderes mágicos, en acompañarnos. Cada uno puede pensarlo al construir. ¿Hay que decirlo o no? Si querés, sí. No, yo me animaría por ahí a jugar un poco más, si tuviera una máscara. Hacer otra que juega, por ejemplo. Está buenísimo. Está bien, está muy bien. Buenísimo. Cuando vemos en las culturas antiguas donde uno los puede ver y puede parecer que están jugando, pero en realidad ellos lo vivían con fines muy serios, donde todo estaba puesto, estaban enteros y entregados a esa situación. Sí, en nuestra cultura hoy la máscara es parte del juego y del disfraz y de esto. Sí. Bien, pero ahora sí, los invito a jugar un ratito. Es así, vamos a hacer 2 técnicas para construir máscaras. Dale. Una es con cartones. Tenemos que conseguir cartones de distintos tipos que sean lo más rígidos posibles. Primero les voy a enseñar un sistema para encastrar y para armar, que sirve para armar cualquier cosa. Consigo cartones y les hago tajitos, ¿sí? Ranuras. Y entonces, si yo les hago esto, puedo hacer coincidir los tajos y se encastra y puedo armar lo que quiero. Una máscara, ¿cómo? Acá yo tenía unas imágenes de cartones ensamblados, como con cartón puedo ir armando las diferentes partes de la máscara y hacer un proceso similar al que planteaba Picasso, que era buscar formas geométricas que se correspondan con las distintas formas de la cara. Ok. Entonces, lo que primero hago es juntar cartón, preparo, recorto formas, o puedo encontrar cartones de distintas formas que se asocien a la cara y los uso así como vienen, y empiezo a construir. Puedo pegar, superponer unos sobre otros, o puedo encastrar así. Por ejemplo, supónganse, ¿qué hago? Una nariz, la pongo por acá y la encastro ahí. Y así puedo ir encastrando las distintas partes de la cara. Tendríamos que tener más tiempo para poder ir haciéndola. Ah, está bien. Ah, la boca. No, el ojo. Lo que pasa es que... Espera.
No importa. No importa. La idea es ir haciendo 2 tajos que nos van permitiendo encastrar las formas. Eso sería como... ¡Ah! La nariz. Ahí va, Ahí lo va. logré. Claro. Ahora lo voy a hacer con El el otro ojo. Voy a modo hacer el- Sí, obvio. Hacelo bien. Ah, me encanta. Ahí va. Y bueno, nada, voy eligiendo los tamaños. De la misma manera la puedo Está bien, parar. está bien. Bueno, O sea, acá ya se ve la cara, mirá. Ahí se ve, ¿no? tenés en la nariz y ya tenés el ojo. Ahí. y se las tienen que ingeniar para ir agregando y enganchando Pero va todo todas en las base a lo que vos partes dijiste recién, que es a través del encastrado, básicamente. O sea, sin pegar. Eso, todo armando. cortás en un lugar, cortás en el otro y lo encastrás. Y así vas poniendo y armando toda la cara. Por ejemplo, en este caso, porque es una máscara, ¿no? Estamos hablando de eso, pero la técnica para encastrar sirve para armar. Está buenísimo. Sí, se Está pueden buenísimo. armar un juego y tenerlo listo. Gran para jugar. recurso si no quedó plasticola en casa. Claro, O ningún obvio. pegamento. Sí, el encastre va. Funciona el encastre. Hay que ir armándolo así. Sí Y- tienen que fijarse la rigidez del cartón, porque a veces uno se puede sí. enojar cuando las cosas se le Claro. desarman y no quedan, y tiene que ver con que el cartón sea un poquito más duro. Claro, cuanto más blando, más difícil que quede y sobre todo con la cuestión del encastre, ¿no? Que necesita que esté más Claro. o menos sólido, eso. Bien, y ahora vamos a otra manera que es, va a ser como un juego de arte efímero. O sea, A es ver. arte que lo disfrutamos, lo vemos, lo construimos juntos. Cuando nos vamos, Se desarma. desaparece y se va. Le podemos sacar fotos para que nos quede. Eso. Pueden Arte sacarle efímero. fotos y pueden mandarlas. Muy bien. Es decir, primero vamos por la casa, agarramos un pote y empezamos a recolectar todos esos objetos que están en los rincones, Está bueno. que nadie sabe para Cositas, qué sirven ni qué cositas son. que están ahí, Cositas, por todos candados, manijas, ganchos, llavecitas, llaves viejas, todo lo que encuentren, Me tornillos. gusta esto. Los preparamos. Y ahora sí, empezamos a hacer este mismo proceso. Esto les quería mostrar. Estos son artistas que construyeron máscaras con objetos cotidianos. Ajá. Y ven como a cada forma, y que no están muy alejados del mismo criterio que usaron para las máscaras africanas o que descubrió Picasso cuando las observó. Claro. Poder encontrar formas que se asocien a las formas de la cara. Y hay algo de cómo construye uno, porque redondo o semicircular da ojo, Claro. o óvalo da ojo. Pero, a ver, si nosotros miramos bien cada forma de la cara, está compuesta por muchas formas. Tal vez hay un óvalo, adentro hay un círculo, adentro hay un puntito. O sea, como que todo tiene formas y subformas superpuestas que cuanto más detalles podamos hacer, más nos divertimos. Claro. Más interesante es lo que hacemos. De una. Está muy bien. ¿Hacemos ¿Armamos? una cara? Dale, ¿Yo te puedo ¿me ayudar? ayudás? Sí, obvio. Voy a empezar, te pongo la nariz. No, la quería. No, Te ponela, dejo a vos. ponela, Dale. ponela. Ahí va. Yo pongo este ojo acá, que puede tener una lágrima que cae, mira. No rompas nada, Pau. Todo es mi culpa. Hoy. Yo voy a poner una boca. Y yo ahora me encapriché con que quiero poner esta. Dale. Adentro de la otra. Me gustó. Tiene como Buenísimo. como el ojito. Y con inclinación. Sí. Y podemos poner Algo de, como de unos pelo. pelos por acá, tipo Claro. antena. ¿Querés uno? Que tenga pelos. Sí, sí, sí. Las llaves pueden servir de fleco. Sí. Buenísimo. Yo voy a poner unos dientes por acá, con tornillos. Sí. Tipo colmillo lo hiciste, Pau. Este da miedo, este para los cuentos de terror. muy ¿no? bien. Tenés Colmillo cuidado. ahí, le ponemos más colmillo. Pará, y este reda pelo también. Como que se le escapó un mechón ahí. Bueno. ¿Foto? Excelente. ¿Se muy ve? bien. Sí. ¿Se ve ahí? Sí. Se ve perfecto. Bueno, cuando arman, desarman, esto lo que tiene es que pueden probar, sacar, poner. Cuando algo les gusta, le pueden sacar una foto para guardarla. Para que el arte efímero no sea tan efímero. Sale efímero y quedarnos, porque después de trabajar tanto, queremos que nos quede. Claro, un que hay poquito. un recuerdito. Y le podemos poner un nombre. Este se puede llamar fleco. Me gusta. Me gusta, que quede flequi ahí. Ahí está, flequi. Buenísimo. Muy bien, Pau. Bueno, esta era la idea de todo el recorrido del origen de las máscaras y de poder llegar a usarlo como fuente de inspiración. Está buenísimo, es súper interesante el tema de las máscaras y la connotación y las historias que hay detrás y las distintas culturas, como vos bien contaste con un pantallazo de cómo las han utilizado. Está buenísimo. Pau, ¿te quedás con nosotros? Que se viene el encanta. momento del cuento. Sí, gracias, Dale. A me vos, encanta. gracias, por favor. Y ahora la otra, Pau. Si yo, para no cruzarme delante de ustedes, agarré de nuestra bibliotequita que tenemos allí
un libro que recopila textos sobre seres mitológicos argentinos. Seleccionamos uno. Antes de leerlo, le quiero recordar a los chicos y a las chicas que para nosotros es muy, muy, muy importante transmitirles la importancia por ir accediendo a lecturas por placer, por trasladarnos a otros lugares, invitarlos a que mientras dure esta situación de quedarnos en casa, puedan aprovechar la lectura como un espacio en el que ustedes se encuentran con otros mundos, situaciones, historias o seres, como vamos a leer hoy, posibles, y que si han buscado y chusmeado en la biblioteca o en los estantes o en los placares o en algún lugar de la casa donde haya materiales para leer, nos puedan compartir qué es lo que encontraron, qué es lo que leyeron, y también puedan acceder a las redes del Plan Nacional de Lecturas, donde vamos subiendo materiales para que ustedes puedan disfrutar, compartir, leer ustedes solitos o leer solitas o leer con otros integrantes de la familia. Bien. Hoy vamos a estar leyendo de esta recopilación de seres mitológicos argentinos un texto de Leonardo Batik, que es periodista, escritor e ilustrador. Nació en La Plata, una ciudad aquí de la provincia de Buenos Aires, capital, en 1969 y escribió bastantes libros. Paso a leerles el ser que elegimos compartir con ustedes hoy. El Matita Peré. En lo profundo de la selva, cuando cae la noche, quien se atreve a cruzar solo la espesura y tiene el miedo a flor de piel, puede hacer visibles sus peores pesadillas. El Matita Peré, o Matita Peré, es un espectro que se alimenta del terror de sus víctimas. A veces puede convertirse en un monstruo gigante y peludo. Otras es una vieja con un vestido a rayas y sin ojos en sus cuencas. También puede parecer un gran mono carayá más peludo de lo normal. Es capaz de imitar a cualquier animal o sonido de la selva para aterrorizar a sus víctimas. Nadie sabe qué ocurre con los desafortunados que caen en sus garras, pero hay quienes aseguran que los mantiene vivos para asustarlos hasta morir. Suele hacer pactos con los brujos, que dominan el arte de convertirse en animales. Y tengo una posible recreación, porque dijimos que era un ilustrador también el autor. No me salió muy bien pronunciar en guaraní. Matita Peré. Me falta la tonada. Seguro que hay chicos y chicas que lo deben hablar bien. Totalmente. Que están diciendo, clara, no, señor. pero nosotros no lo conocemos bien. Pau, ¿hasta aquí? ¿Hasta aquí estamos? Sí. ¿Sí? Bueno, Pau, muchas gracias. Nos volvemos a ver en la próxima clase. Bien, buen fin de semana y mucho cuidado con los chicos y las chicas que salen y están pudiendo dar unos paseos. Claro. Que se cuiden mucho, que disfruten mucho, pero que también nos cuidemos entre todos. Exactamente, ese es el mensaje y está muy bien que así sea. Chicos, chicas, entonces nos volvemos a encontrar el día lunes. Esperamos que estén muy bien. Chau, hasta luego.